Pues el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Jonás. Si recuerdan un poquito, pues hoy vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver ahora Jonás sí obedece, ¿no? A manera de contexto y recordatorio, lo que hemos visto en ocasiones pasadas, vimos Jonás capítulo 1 y 2 en diferentes ocasiones, donde vemos cómo el Señor llama a Jonás y le dice: quiero que vayas a Nínive a predicar, ¿no? A hablar, proclamar contra ella, le dice, porque va a venir destrucción. ¿Y qué hace Jonás? Jonás huye de la presencia del Señor, o intenta más bien huir de la presencia del Señor, y en lugar de ir hacia Nínive, va al lado contrario del mundo. Intenta ir hasta el último lugar conocido del mundo, vamos a decir el extremo del mundo, conocido en aquel tiempo, y es hasta allá hasta donde él intenta ir, pero sabemos que el Señor en su providencia, en su soberanía, pues no le permitió llegar, ¿no? Sabemos que en medio tomó un barco en la ciudad de Jope hacia Tarsis, y en este barco o en este lugar, pues el Señor desató una tormenta, desató un fuerte viento, una gran tempestad, le llama la Biblia, donde se pudo apreciar el poder de Dios, se pudo apreciar el control de Dios sobre su creación, y que a final de cuentas pues la vida de Jonás y la de todos los seres humanos está siempre pendiente de Dios, ¿no? Fue tan grande esta tempestad, tormenta, que dice que cada uno de los marineros o las personas empezó a clamar a su Dios. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Dormido, ¿no? Tranquilo, en su tercer cuarto sueño, porque estaba cansado. Entonces, en lugar de orar a Dios, en lugar de presentarse, pues él sabía, realmente a lo mejor él sabía por qué estaba pasando esto, ¿no? Y quiso ignorar esta situación hasta que vienen, lo despiertan, le dicen: hey, pues hay que clamar a cada quien a su Dios. Y hasta que él les revela, ellos les preguntan, te empiezan a ver a cada uno: ¿tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? ¿tú de dónde vienes? Y Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y él les revela, ¿no? Él les dice: yo soy un servidor del Dios viviente que creó el cielo y la tierra y el mar, y estoy viviendo por esto, y ellos se dan cuenta y dicen: pues, ¿qué has hecho, no? Entonces empiezan a tratar de resolver este problema, esta situación, porque ellos sabían que si seguían en ese lugar iban a morir. Era una gran tempestad, ¿no? Una tormenta muy grande. Viendo que no podían hacer nada, ¿qué hacen? A Jonás lo avientan por la borda, no sin antes decirle al Señor: Señor, no nos tomes en cuenta este pecado que no es nuestro, ¿no? Y Dios en su providencia permite que un gran pez tome a Jonás, y está 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y en este tiempo, pues hasta que llegó ahí fue que Jonás pudo orar, reconocer su pecado, pedir perdón al Señor, reconoció sus faltas, y él reconoció que la salvación es del Señor, y que él quería volver a adorar al Señor. Entonces el Señor en su providencia mandó que este pez vomitara a Jonás en tierra firme. Y ahora sí, vámonos. Es hasta donde vamos a ver hasta aquí donde vamos el día de hoy. Eso es lo que vimos en el capítulo 1 y 2, y el capítulo 3 vamos a ver ahora cómo Jonás vuelve a ser enviado por Dios, ¿no? Y por eso le puse aquí el Dios de segundas oportunidades, porque Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para obedecer, pero ahora sí obedeció. Ahora Jonás sí vino a hacer su voluntad, ¿no? Entonces vamos a ver 3 puntos nada más. Punto número 1, versículos 1 al 4, Jonás obedece a Dios. Versículos 6 al 9, punto número 2, Nínive se arrepiente ante Dios. Y versículo 10, punto número 3, Dios perdona a Nínive, esta ciudad a la cual Jonás iba a proclamar, ¿no? Entonces vamos a ver el punto número 1, donde Jonás obedece a Dios. Y dice versículo número 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Vemos pues que a final de cuentas Jonás se arrepiente, Jonás reconoce su pecado. En esta oración del capítulo 2, en esa oración vemos cómo Jonás reconoce que al final de cuentas Dios es el creador,
de quien depende de su alma, y justo en el último momento, a lo mejor de agonía, clamó a Dios. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, y en ese momento que lo perdona, pues vemos como cuando el Señor perdona realmente no le pide, no le espera mucho, ¿no? Sino en ese momento le dice: ve, levántate a Nínive, la gran ciudad. Entonces vemos que primero que nada que Nínive era una ciudad grande, era una ciudad, dice aquí que de un recorrido de 3 días. O sea, en aquellos tiempos las ciudades no se medían, no se distinguían por longitud, sino por tiempo, ¿no? A lo mejor de aquí a tal lugar haces medio día de camino y ya tenías una idea de cuánto hacías, ¿no? No era realmente longitud como el día de hoy, que 1 kilómetro, 2 kilómetros era tiempo. Y la ciudad de Nínive era tan grande que dice que hacías 3 días para recorrerla, ¿no? Para cruzarla. No saben si a lo mejor era toda la ciudad de un punto a otro, o si a lo mejor la ciudad era como un laberinto, que a lo mejor en lo que te tardabas, pues podías llegar a recorrer 3 días, pero eran 3 días, es lo que se nos dice, ¿no? No sabemos si era a lo mejor 3 días en línea recta o 3 días en un lugar a lo mejor mal organizado. Lo que sí se sabe era que era una ciudad donde tenía muchos pueblitos alrededor, entonces a lo mejor también por eso era considerada que era muy grande. Pero, pues dice aquí que era la gran ciudad, o sea, no era un lugar pequeño, no era un pueblo, era una ciudad, y aquí le reconoce como la gran ciudad. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene que Jonás hacer? Proclamar el mensaje, ¿no? Y dice: proclama el mensaje que yo te diré. Sabemos que todos los profetas de Dios realmente eran hombres que hacían la voluntad de Dios y que más que nada proclamaban lo que Dios les decía, no el mensaje que ellos traían. Si ellos, la única distinción de ellos era que podían escuchar el mensaje de Dios y decir lo que Dios estaba planeando, pensando. Y en este aspecto, pues, lo que Jonás iba a predicar o a proclamar era el mensaje que Dios le iba a dar. Entonces, vemos que realmente cuando Dios perdona, cuando el Señor perdona por completo, te tiene una vez más listo para ser usado. Te tiene una vez más listo para proclamar su mensaje o para ser su siervo, ¿no? El perdón de Dios es tan completo que ya no se pone a decir: bueno, te perdono, pero vamos a hacer esto, vamos a pasar por este periodo de prueba a ver si pasas. No, el Señor lo perdonó por completo, como en una situación específica, ¿no? Como un profeta lo perdonó y lo volvió a mandar a proclamar, ¿no? Entonces, vemos realmente que el Señor le dio esta segunda oportunidad y al final de cuentas Jonás entendió, y ¿qué hizo? Pues se fue, ¿no? Obedeció el mandato de Dios. Y nada más para ver, en perspectiva, pues acá es donde está Jerusalén. ¿Sirve el puntito? No se ve en la pantalla. Pues acá está Jerusalén, el área de Israel, y acá está Nínive, ¿no? Entonces, prácticamente tenía que recorrer toda esa distancia. Por acá donde dice Sidón, ¿sí lo ven? Abajito está Jope, y de ahí tomó el barco para irse hasta Tarsis, prácticamente es España, ¿no? Entonces, dice que no sabemos cuánto, si imagínense, si eran 3 días para recorrer la ciudad de Nínive, no sabemos cuánto tiempo le habría tomado para llegar hasta Nínive. Y en aquellos tiempos, el viaje, ese tipo de viajes eran viajes largos, cansados, peligrosos. Ahora imagínense el viaje, lo más seguro es que iba solo, no sabemos si iba acompañado, lo más seguro. Era un viaje peligroso, largo, cansado, pero esa fue la distancia que tenía que recorrer Jonás para llegar a Nínive y predicar o proclamar el mensaje que dice que hizo Jonás, versículo 4. Entonces comenzó Jonás a recorrer la ciudad. Comenzó Jonás a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces, ¿por qué dice dentro del camino de un día? Sabemos que si la recorrías en 3 días, lo más seguro que iba a llegar al centro, ¿no? O a un lugar donde había mucha gente y se aseguraba que la mayoría del pueblo pudiera escuchar el mensaje, ¿no? Y lo que vemos aquí es que lo que Jonás estaba haciendo era
Dice, comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea, el punto es que él estaba constantemente diciéndolo, ¿no? No fue como que llegó, dentro de 40 días Nínive será arrasada y se fue. No, sino que estaba proclamando constantemente. Todo el día, no sabemos si todo el día o un periodo largo, pero él lo estaba haciendo constantemente, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo, pero él estuvo proclamando dentro de 40. Este fue el mensaje que Dios le mandó, ¿no? Y muchos hacen notorio ver que su mensaje fue, ¿cómo se dice? De destrucción total, ¿no? No fue como que arrepiéntanse o cambien su mal camino. No, van a ser destruidos. A final de cuentas, Jonás obedeciendo lo que el Señor dice, pero a lo mejor a regañadientes, a lo mejor todavía un poco inconforme, pero dentro de su celo, pues seguía dando un mensaje pesimista, ¿no? Y dice, ¿cuál fue el mensaje? Que Nínive sería arrasada dentro de 40 días. La versión Reina Valera dice que sería destruida. Da un sentido más de destrucción, de un poco más pesimista, de entender que va a ser destruida la ciudad. La palabra original que está aquí literalmente dice, va a ser puesta patas arriba. Así es lo que decía la palabra original, dando el sentido de que va a estar completamente, a lo mejor ahí entonces se entiende un poco más, va a ser arrasada, de manera que todo va a ser destruido, todo va a haber una gran calamidad. Entonces vemos cómo Jonás ahora sí obedeció, sí reconoció el mandato de Dios, por temor a Dios o por amor a Dios, proclamó ese mensaje, pero muy probablemente en contra de su voluntad, no queriendo realmente que ellos se arrepintieran, dando un mensaje pesimista, dentro de 40 días Nínive será arrasada, o puesta patas para arriba, puesta realmente destruida, como dice la versión Reina Valera. Entonces, sabemos entonces que no era un lugar cerca, era un lugar lejos, era un lugar muy grande, pero Jonás buscó llegar a un lugar céntrico para poder hacer la voluntad de Dios, y Dios le dio esta segunda oportunidad, le dio esta segunda chance de poder ahora sí obedecer, y lo hizo. Entonces proclamó este mensaje. Y lo curioso es que este mensaje, pues, no dice arrepiéntanse, no dice el Dios de Israel dice esto, o no dice, a lo mejor, a lo mejor de otras cosas, pero lo que se nos dice es esto, este pequeño enunciado, dentro de 40 días será arrasada. Pero la gente de Nínive entendió, llegó a entender lo suficiente con este pequeño mensaje para saber que venía de parte de Dios y que iban a ser destruidos. ¿Y qué hicieron los habitantes de Nínive? Vamos a ver el punto número 2 y vamos a ver el versículo 5. Entonces, los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Este mensaje que Jonás dio fue suficiente para que ellos supieran, esto es palabra de Jehová, es palabra del Señor de los ejércitos, es palabra del Señor que tiene control sobre el cielo y tierra, que es el creador del universo. Y el mensaje es, van a ser destruidos. Ese es el mensaje. Entiendan que van a ser destruidos. Y yo no sé cómo, a lo mejor venían otras palabras, un poquito más, un poquito menos, pero ellos entendieron, viene de parte de Dios. Y cuando ellos escucharon, ¿qué hicieron? Creyeron en Dios, ¿no? Y esta historia, este libro del Antiguo Testamento, pues yo creo que pudiera ser o debería ser una vergüenza para Israel, ¿no? Porque ¿cuántos profetas tuvo Israel? Un chorro, y profetas que proclamaban contra la nación, contra los reyes, arrepiéntanse, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse, la nación seguía yéndose tras los ídolos paganos, y cuando escuchaban palabras como estas de destrucción, hey, este es un falso profeta, y lo mandaban matar o perseguir. Pero Nínive escuchó el mensaje una sola vez, no sé cuántas veces, y ¿qué hicieron? Creyeron en Dios. No, eso es un ejemplo para la nación de Israel. Se les predicó, se les habló un mensaje de destrucción de parte del Señor,
y ellos creyeron delante de Dios. Y algo que Israel nunca hizo, o en su mayoría, más bien en la mayoría del tiempo, no escuchó la voz de los profetas. Sus reyes no escucharon la voz de los profetas, no obedecieron al Señor en su mayoría, y por eso la nación, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas, destruidas, y las 10 tribus del sur fueron llevadas cautivas. Dios en su misericordia permitió que regresaran, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo ellos sí escucharon y sí creyeron en Dios cuando se les proclamó este mensaje. ¿Y cómo sabemos? Aquí dice, pues se nos dice, ellos creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El ayuno y el cilicio eran una forma de demostrar un duelo, una forma de demostrar una preocupación, el estar consternados, estar preocupados, estar realmente agobiados por esto que se les acaba de decir, ¿no? Es como cuando se te dice una mala noticia, una noticia triste, tan grave que a lo mejor estás decaído, tu semblante está abajo, estás triste, estás desanimado. Ellos lo mostraban como vistiéndose de cilicio y ayunando. El cilicio era una vestimenta que era prácticamente pelo de cabra. No sabemos si era la piel de la cabra, pero era pelo de cabra. Era a lo mejor algo incómodo. A veces se lo ponían sobre la piel misma o a veces sobre otras vestimentas, pero era una vestimenta por la cual ellos estaban demostrando duelo, tristeza, dolor, preocupación. Y era muy incómoda de usar. Entonces, ellos mostraron que estaban preocupados por el mensaje de Dios al usar prendas de cilicio, al vestirse de cilicio. A veces era de piel de camello, piel de cabra, pero era una piel incómoda, áspera, que demostraba el dolor, la preocupación. Y tenemos un ejemplo de cuando, por ejemplo, Jacob se enteró que su hijo José había muerto por mentira de sus hermanos y le demostraron su túnica de colores rota. Dice que Jacob, en señal de duelo, se puso cilicio sobre sus hombros. Estaba triste. A veces también era una prenda usada por los cautivos. La gente que era dominada por otra nación, eran llevados cautivos y les ponían cilicio. Entonces era algo realmente para demostrar duelo, dolor, estar preocupados, estar realmente consternados de esto. Y esta fue una señal entonces de que la gente de Nínive creyó el mensaje y se preocupó. Era una manera de mostrar, sí sabemos que se arrepintieron, porque el pasaje lo dice, pero más que nada era una manera de mostrar un duelo o un pesar. Si por ejemplo dicen, hey, Dios va a destruir esta nación en 40 días y estás asustado, ¿qué voy a hacer? Estoy preocupado, consternado, se ponen el cilicio porque están en un duelo o en un pesar, en una preocupación. Entonces, dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, todos vamos a mostrar una preocupación. Todos van a estar consternados por eso. Y realmente es que todos, lo más seguro es que los más pequeños fueron impuestos, ¿no? Pero el punto es que toda la gente entendió el mensaje, comprendió y tuvieron este temor delante de Dios y por lo tanto mostraron preocupación, mostraron este duelo. Tanto fue lo que causó el revuelo, el mensaje de Jonás, que se esparció por todos lados y poco a poco empezó a permear por toda la ciudad al punto de llegar al rey, ¿no? Dice versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. El echarse ceniza era parte de usar silicio. Y era lo mismo, el mismo punto. Estar consternado, preocupado, señales de duelo. Y yo creo que dicen que este es el libro favorito de los predicadores.
de la prosperidad porque todos le hicieron caso a Jonás. Todos le hicieron. Este tuvo el 100% de convicción, o sea, todos le escucharon y todos le obedecieron. Y generó un tipo de avivamiento en el que, de creer en el Señor. Sí, pues todos le respondieron a su mensaje, ¿no? Entonces, hasta el rey incluso, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico hasta el más pobre, todos creyeron en el mensaje de Dios. Es interesante aquí el énfasis en la soberanía de Dios, porque sí, pues claro, aquí está usando a Jonás, ¿no? Porque para el evangelio, pero pues Jonás lo hace, pues digamos, el evangelio que te comparte, como dijiste, no está algo no muy completo, pues no menciona a Dios, no marca el arrepentimiento, no dice, les voy a dar lo más mínimo y nomás parece que cumplí, pues y ahora sí el Señor usa ese mínimo y pues sí, trae todas las arrepentimientos hasta la ley, pues así que incluso cuando decimos de que, todos obedecieron al evangelio, bueno, fue más que nada la mano soberana de Dios, usando ese poquito que nos compartió para traerlos a la arrepentimiento. Sí, y la verdad lo impactante aquí es que todos, y el punto es que no hay estatus social que no hubiera conocido, ¿no? O entendido este mensaje. Muchas veces entre nosotros, pues, hay personas que se creen más importantes que otros. Pues yo no me voy a comportar como esos. Yo no me voy a poner, yo no me voy a poner silicio. O sea, está algo duro. Pues no, todos comprendieron el mensaje, todos se arrepintieron, todos vinieron, a tal punto que el rey dijo, ¿sabes qué? Tenemos que asegurarnos de que realmente mostremos este arrepentimiento. Voy a mandar un decreto. El rey mandó el decreto, dice, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Dice el rey, ¿sabes qué? Pues para asegurarnos que todos, que a lo mejor Dios nos escuche, mandato general, todos se van a vestir de cilicio y todos van a ayunar, hasta sus animales. O sea, fue el punto de entender de querer que mostró un arrepentimiento delante de Dios. Ni los animales van a tener fuerza para el campo, para la vida diaria. Todos dicen, ni hombre, ni animal, ni buey, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. El punto aquí entonces, de toda la nación, es que se pusieron silicio y a lo mejor ceniza y ayunaron, ¿para qué? Para clamar a Dios. Todos empezaron a clamar a Dios. Y ahora, aparte por decreto del rey, clamen a Dios con fuerza, con fervor, o sea, con intensidad. Clamen todos a Dios, clamemos a Él, de parte del rey. El día de hoy, en este lugar en el que estamos, ¿qué pasa? La gente, no, pues, la religión o Dios ya es algo de segundo lado. Incluso están por ahí una ley que quieren prohibir a las personas compartir el mensaje en internet, ¿no? El mundo va en contra de Dios, el gobierno nunca le importa la vida espiritual de las personas. Aquí el rey dijo, todos, ni hombre ni animal, no coman nada y cúbranse de cilicio todos. ¿Y cómo sabemos que realmente se arrepintieron? Al final de cuentas este es un acto externo, ¿no? Ponerse silicio, ponerse ceniza. Pero ¿qué dice? Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino. O sea, lo que ellos están haciendo es que no solamente escucharon, y vamos a ser destruidos, vamos a clamar a Dios. A lo mejor, y Dios tiene compasión de nosotros. No, dice, dejen de hacer lo malo, vuélvase cada uno de su mal camino. O sea, de lo malo que hagan, vayan al otro lado, arrepiéntanse, y de la violencia que hay en sus manos. Al final de cuentas, el mensaje de Jonás, un mensaje pesimista, de destrucción, un mensaje de muerte total, fue suficiente para que ellos entendieran que ellos estaban pecando. Y ellos dijeron, no, pero a lo mejor, Señor, no, es que esto no es como tú dices, Señor, mira,
mira nuestros corazones, mira nuestras vidas. No, reconocieron su pecado. Perdónanos, Señor, y clamamos a Dios, cúbranse de silicio y clamen a Él con fuerza. No solamente eso, vuélvanse de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Ellos reconocieron, sí estamos pecando, sí hemos hecho lo incorrecto, sí hemos faltado delante del Señor. Pidamos perdón al Señor y dejemos de hacer lo malo, y eso incluye hacer lo correcto, ¿no? El rey mandando este edicto, este mensaje por todos lados. Vuélvanse de su mal camino y clamen a Dios con fervor, con fuerzas. Ahora sí, ya no hay excusas, no hay pretextos. Todos estaban llamados a clamar delante del Señor. Y ellos entendieron el mensaje, vieron su propio pecado, no se justificaron, no quisieron dar explicaciones. Señor, sí, somos pecadores. Y por lo tanto, regrese cada uno de su mal camino. ¿Y qué dice? Pues a lo mejor, quién sabe, Dios se vuelva y se arrepienta. Y aparte el dolor y su ira y no perezcamos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Sí, está bien, Señor, perdónanos, vamos a cambiar. Demostremos nuestro arrepentimiento, nuestro dolor, nuestro duelo y vengamos delante del Señor. Y ahora el rey dice, también hombres y animales, y todos arrepiéntanse de su mal camino. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. A final de cuentas, ellos entendieron y quisieron pedir perdón al Señor, buscando el perdón del Señor, buscando la misericordia de Dios. Y ellos sabían que iban a perecer si no venían delante de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien se arrepiente de verdad? Cambia su manera de vivir, cambia su manera de ser. Ellos lo estaban haciendo y el rey lo estaba mandando. Era un edicto por todos lados. Luis, también en el libro de Esther, cuando Amán quiere matar a todos los judíos, hacen lo mismo. O sea, el rey hizo el edicto, se manda que se va a matar a los judíos, pero Amán no sabía que Esther era judía. Y cuando Esther le manda decir a Mardoqueo que se emitió ese edicto de que los iban a matar a todos, es lo que hacen. Dice aquí, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y dice, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Como que esa era la manera de expresar el dolor y la necesidad de pedir misericordia al Señor por sus vidas, porque era el mismo peligro que tenían en cierta manera también ahí en Nínive. Peligro de muerte, ¿no? Y era la manera de clamar misericordia al Señor y arrepentirse de sus pecados porque pues, quería seguir con vida. Sí, pues era la manera en que ellos podían expresar esta consternación que había dentro de ellos y este dolor que había de ellos, ese pesar por su pecado. Pero vemos entonces cómo ellos, pues eso fue lo que hicieron y el rey mandó este edicto y buscando que Dios, dice, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Sabemos que Dios no se arrepiente, que Dios no cambia de parecer. Realmente lo que estamos viendo aquí es lo que se llama como un antropopatismo, ¿no? Es un lenguaje para que entendamos nosotros como personas lo que Dios está haciendo, pero de acuerdo a lo que nosotros comprendemos. Pero sabemos que Dios no cambia de parecer, Dios no cambia, no es como nosotros que se arrepienta y cambia de parecer, pero es lo que Dios está usando en su soberanía para guardar a la nación. Para guardar a la nación de Nínive, para enseñarle a Jonás a lo mejor una lección, para enseñarnos también a nosotros una lección el día de hoy, de arrepentimiento. Pero es algo que el Dios está usando. Y es algo que podemos comprender, que cuando realmente pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, nos concede el arrepentimiento. Vemos una vez más cómo todo está bajo su control y todo
corresponde a su plan soberano. Nada se escapa de Él, nada cambia de Él. Y vemos una vez más su omnisciencia, su poder, su control sobre toda la creación. Pero esto fue lo que Dios usó para que ellos buscaran su arrepentimiento, ellos buscaran a Dios. Y no sabemos, la Escritura no nos dice qué pasó después. Me refiero a años después. Sabemos que ellos se arrepintieron, esta nación, esta generación se arrepintió, conoció a Dios, le clamó, así como estas personas en este barco, en esta barca, eran gente pagana, tenían dioses ajenos, pero ellos clamaron ahora a Jehová, al Dios de los ejércitos, y le conocieron y le hicieron votos, ¿no? Es lo que se nos dice. La ciudad de Nínive también. No sabemos si lo conocían o no, o si habían escuchado cosas del Señor, pero cuando viene este mensaje, ellos creen en Dios, claman a Él, se arrepienten y muestran su arrepentimiento con cilicio y ceniza. Dios está dando también a ellos una segunda oportunidad para vivir, para continuar en este caminar. Y lo más seguro, esperemos que sí, ¿no? Pero no se nos dice, pero ¿qué pasó con ellos? Sabemos que es una nación pagana. Dios, en su soberanía, tiene este plan de salvación a través de la nación de Israel, pero no solamente Israel es la única nación que va a ser salva. Sabíamos y hemos visto muchos ejemplos de cómo otras personas venían también delante de Dios. Y ahora Dios les da a ellos una segunda oportunidad para hacer lo correcto, una segunda oportunidad para venir delante de Él y no perecer. Y ellos entendieron el mensaje, escucharon, se arrepintieron. Y es lo que pasa entonces cuando hay un nuevo nacimiento el día de hoy con nosotros. Cuando el nuevo nacimiento ocurre en nosotros como hijos de Dios, como nuevos creyentes en esta época de la iglesia, primero que nada hay un arrepentimiento interno y después se muestra a los demás, se manifiesta a lo externo. Lo externo debe venir del arrepentimiento interno. El cilicio y ceniza era una demostración de lo que había dentro de ellos. Entonces no es algo mágico, no es algo, me pongo silicio y el Señor me va a perdonar. No, es una demostración de lo que hay adentro. Es una respuesta de lo que hay adentro. Y es lo mismo el día de hoy. El nuevo nacimiento es algo intangible a lo que ocurre en nuestros corazones, en nuestras almas. El Señor nos salva y después se manifiesta externamente, ¿no? Y así como Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, quien le obedeció, Dios le dio una segunda oportunidad a Nínive, quienes hicieron ahora lo correcto y vinieron delante de Dios, reconociendo quién era Él, diciendo, a lo mejor Dios se arrepiente y aparta el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Y qué hizo Dios? El punto número 3, versículo 10, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué fue lo que vio Dios para no mostrar su ira y su castigo? ¿Qué fue lo que vio Dios en Nínive para no castigarlos? Un arrepentimiento honesto, ¿no? Un arrepentimiento sincero. No era simplemente un acto externo o un mero trámite de decir, lo vamos a hacer para que... No, era una reacción honesta, sincera de parte de ellos. Ellos conocieron a Dios o conocieron el mensaje que venía de parte de Dios y quisieron obedecer, quisieron cambiar, se arrepintieron y el cambio externo se manifestó externamente. Entonces Dios dice que se arrepintió del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos una vez más entonces que Dios reacciona ante nuestros actos, o Dios obra también de acuerdo a nuestro actuar. Y como ya habíamos comentado, no es que Dios se arrepiente y cambie de parecer, sino que Dios usa circunstancias para que nosotros vengamos a Él y nosotros nos arrepintamos.
Dios usó la tempestad en la barca y el estar dentro del pez 3 días y 3 noches para que Jonás se arrepintiera. Vamos a decir, Jonás era un hombre duro de roer, duro de convencer. Una tempestad, no. Tiempo en el mar, no. Palabra de Dios, no. Una noche dentro del pez, no. 2 noches dentro del pez, no. 3 noches, bueno, ahora sí. Y se dio y confesó y se arrepintió. Y la nación de Nínive, no más, van a ser destruidos. Y fue suficiente, ¿no? Unos se ocupan más, otros se ocupan menos. Pero al final de cuentas, todo esto son cosas que Dios usa para llevar a cabo su plan soberano, para cumplir su voluntad. Dios usó todas estas cosas para que Jonás se arrepintiera, y Dios hizo todo esto para que Nínive se arrepintiera. Y ellos vinieron delante de Dios. Ambos se arrepintieron. Dios les dio una segunda oportunidad para venir delante de Él, para restablecer su comunión, su relación. Perdón. Esa parte donde Dios cambia su postura, por decirlo así, ¿no? Porque aquí se arrepintió, pero las mismas escrituras enseñan que no es hombre para que se arrepientan, pero sin embargo lo hace. Es una manera de, una muestra pues como Dios ve el corazón humano. Tal vez algunos de una forma, otro de otra, pero lo podemos externar, mostrar externamente, pero cuando Dios ve el corazón realmente, ve lo que hay dentro del corazón humano y sabe si hay un arrepentimiento sincero y también sabe cuando no lo hay. Como vio esa reacción, recuerdo a los hombres de Nenón, porque también buscaron al Dios verdadero, dice el pasaje. Y aquí llegó hasta el rey y hasta el más pequeño, una reacción donde Dios vio que había un cambio y bajo ese cambio Él decide no destruir. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Yo lo veo viendo de esta manera, por el contexto de la narrativa de todo el pasaje de Jonás, lo que hemos visto, era un plan eterno de Dios. Ya está para el Señor en el reconocimiento que tiene de todas las cosas. Él ya tenía un plan ya hecho, ¿no? Como la narrativa dice, en la escritura dice que Dios vio el arrepentimiento. En el entendimiento que yo tengo es que Dios no actúa en cuanto a si nos vamos a arrepentir o no vamos a arrepentir, porque es un plan eterno de Él. Todas las cosas se dieron conforme a la voluntad soberana de Dios. Porque Él no va a esperar a que nosotros hagamos para Él hacer. Nosotros vamos a hacer conforme a la voluntad que Dios quiere. Y no ve mi corazón para actuar Él. Ese es el entendimiento que yo tengo. No ve jamás de los jamases, Dios va a accionar en cuanto a mis actos, mis acciones. Estoy mal, ¿no? En cuanto a mi accionar, Él no va a hablar, porque Él es soberano, es eterno, su decreto es eterno. Entonces, pero la escritura así lo pone. Entonces, pues Sí, a final de cuentas, Dios, lo que hace Dios es que dentro de su plan, Él tiene su plan soberano y tiene su plan perfecto ya planeado, ya estipulado. Pero Él usa estas circunstancias para que nosotros reaccionemos como Él quiere que reaccionemos. y el propósito es más para nosotros, para darnos cuenta que para que Dios accione. Ujú, exactamente. Entonces, Dios tenía esto planeado. ¿Y qué usó? Usó a Jonás para mandar este mensaje, para que ellos se arrepintieran y poder preservar su vida. Entonces, a final de cuentas, vemos cómo
este es el plan de Dios, así como la vida de cada uno de nosotros. Estamos aquí, pero no estamos aquí porque nosotros tengamos este deseo fervoroso por Dios, sino que Dios obró en nosotros y plantó este deseo para ahora sí corresponder a su amor, a su evangelio y poder confesarle ahora y clamarle a Él. Entonces, y eso fue lo que Dios estaba usando en este específico momento para que ellos vinieran delante de Él. Y realmente es como obra de Dios en general, ¿no? Ese es el plan general de Dios. Cada aspecto de nuestra vida, Dios lo ha planeado y al final de cuentas es para que podamos, una posibilidad para venir delante de Él. Yo también lo que veo aquí es que nosotros reflejamos en Jonás, porque Dios es misericordioso siempre. Entonces nosotros muchas veces somos como Jonás, duros, faltos de misericordia, y también ahí el Señor quiso mostrarle a Jonás, fíjate todo lo que tengo que hacer contigo para mostrarte que yo soy un Dios de misericordia y tú eres un hombre duro, que no tienes misericordia tan fácilmente, porque ahí no se le dio el mandato a Jonás y Jonás no quería, y hizo lo que quiso, y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, sabemos lo que Dios quiere de nosotros y no actuamos como Dios quiere, sino que actuamos como nosotros queremos, y el Señor nos pasa por situaciones para decir, mira, aquí, hasta que nos doblegan y aún así seguimos necios muchas veces. Así como con Jonás aquí, si leemos todo el libro, después viene la calabacera. Y es que es lo que vamos a ver la próxima semana, en el próximo capítulo. O sea, es el tema del próximo capítulo, realmente. Cómo Dios trata con Jonás y ahí es donde, así es el ejemplo de cómo también a veces somos nosotros, ¿no? Esa dureza, ese falta de querer, de compasión por otros, pero es lo que vamos a ver la próxima semana, en el próximo capítulo. Entonces vamos a pararnos un poquito, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es real, es un reflejo de nuestra condición. Pero al final vemos cómo entonces dentro de todo este camino que Dios está llevando con Nínive y con Jonás, es una manera en que, como bien mencionamos ahorita, Dios usa esto para que reaccionemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él había estipulado. Y en estas segundas oportunidades que Dios nos da, pues ahora para obedecer, para cumplir su voluntad, Él nos permite el arrepentimiento para estar ahora alineados a Él y alineados a venir delante de Él. Entonces, tenemos el ejemplo de Jonás, un hombre que tuvo que ser zarandeado, vamos a decirlo de esta manera, para venir en arrepentimiento, y el ejemplo de Nínive que tuvo nada más este mensaje para venir en arrepentimiento. Y esa es la manera en que nosotros también tenemos que recordar qué queremos, qué necesitamos para arrepentirnos y para venir delante de Dios. ¿Una tormenta como la que sufrió Jonás o un mensaje tan pequeño como este, como el mandato escrito en su palabra? Tenemos estas dos opciones, estas dos cosas que pueden suceder en nuestra vida. Pero, pues, qué bien sería que todos obedeciéramos a la primera, ¿no? Sería ideal, pero todos en nuestro pecado a veces somos un poco más obstinados. Pero vemos cómo tanto Jonás como Nínive tuvo esta segunda oportunidad para obedecer a Dios, para conocerle, para venir delante de Él. Y el punto, hermanos, es que todos tenemos esta segunda oportunidad. Todos tenemos esta situación en la que tenemos una segunda oportunidad para venir delante de Dios. Si pecamos, nuestra reacción a veces natural que es alejarnos a veces de Dios o o esperar un tiempo para venir al arrepentimiento. El punto es que si pecamos tenemos que venir delante de Dios. Y en ese momento cuando venimos delante de Él y nos arrepentimos de una manera sincera, honesta, delante de Él, Dios nos perdona y nos permite ser usados así como Dios usó a Jonás. Nos permite venir delante de Él. Entonces, si tú, hermano, el día de hoy pecas y tienes una situación difícil, no esperemos mucho tiempo, ni esperemos una situación para venir a arrepentirnos delante de Dios. La segunda oportunidad la tenemos cada día cuando nos levantamos, cada día cuando venimos delante de Él o nos arrepentimos.
Y no tenemos que esperar todo ese tiempo para poder venir delante de Él. Si nosotros venimos el día de hoy pidiendo perdón al Señor, el Señor nos perdona. Cada día, en este momento, cada momento es una segunda oportunidad. Y puedes verlo en una manera muy larga o una manera muy pequeña. Mucha gente me dice, no, pues este es un nuevo año, es una segunda oportunidad para hacer esto y esto otro. O a veces dicen, no, pues este nuevo mes voy a cambiar. O esta nueva semana voy a cambiar. O este nuevo día voy a cambiar. Entonces no tenemos que esperar largo tiempo. Cada día es una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad para hacer su voluntad. Para hacer lo que Él nos pide. Y si lo quieres ver más pequeño aún, cada hora, cada momento, cada etapa, cada momento que cambia el sol, todos tenemos una segunda oportunidad para venir delante de Él, arrepentirnos sinceramente, y Él nos puede perdonar, y Él nos puede limpiar y dejar atrás este pecado. Y el punto, hermanos, es que muchas veces somos acusados por nuestra conciencia, pecamos y nuestra conciencia nos acusa y nos dice, esto que hiciste está mal, esto que hiciste es incorrecto. Y digo, bueno, sí me equivoqué, Señor, perdóname por esto que hice. Pero puede que a lo mejor no, digas, bueno, ahorita, o más adelante, o voy a esperar un poquito más para arrepentirme, o para venir delante de Dios. Y la conciencia sigue acusándonos, y sigue acusándonos, y sigue acusándonos, y estamos esperando. Lo que hacemos es que estamos haciendo la conciencia dura. Va a llegar un momento que la conciencia te va a decir, y te va a pasar de largo, no lo vas a ver. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ignoramos cosas, va a llegar un momento que la vas a escuchar, pero tu cerebro o tu ser no la va a poner atención. Y es como, por ejemplo, no sé, aquí pasa, pero en el ejido 20 de noviembre, pasa un camión cada hora y pita. Y anuncia que va a pasar el camión para que salgas. Y dices, ya va a pasar el camión, ahí va el camión, va pitando y va recorriendo todo el ejido, y pues tú sales a la calle principal para que agarre el camión. Y los primeros días que estábamos ahí, pues escuchas el camión, dices, qué enfado todos los días el camión, cada hora. Lo peor de todo es que el primer día a las 6 de la mañana pasa el camión y te despiertas, o sea, allí pasa todos los días, cada hora. Pero llega un momento que no lo escuchas. No lo escuchas. Y la gente que llega de afuera dice, este camión pasa cada hora, pitando. Ah, sí, pero ya no lo escucho. O sea, ya no, tu mente, tu cerebro, tu cuerpo ya no escucha ese pitido porque ya te acostumbraste y lo ignoraste. Y lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia te acusa y te dice, hey, y te acusa, te muestra, foco rojo, foco rojo. Pero va a llegar un momento que va a estar el foco rojo y no lo vas a ver. No lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque tu conciencia ya está dura. Entonces no necesitamos esperar todo este tiempo para venir delante de Dios. Si tu conciencia te acusa, tenemos esa oportunidad para venir delante de Dios, arrepentirnos, y el Señor nos perdona y está listo para usarnos. Si estamos realmente arrepentidos, con un corazón sincero, Dios nos puede usar en ese momento, ahora para hacer su voluntad y para cumplir delante de Él y hacer lo que Él quiere. Entonces, hermanos, no esperemos tanto tiempo para arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Señor si es que ha sido quebrada por el pecado. Nuestro llamado es venir en ese momento, pero recuerda, todos tenemos esta segunda oportunidad para venir y pedir perdón y restablecer esta comunión delante de Él, hermanos. ¿Tiene algún otro comentario, hermanos, hasta este punto? Yo también me acuerdo, también me tocó. Pero sí tenemos que ser... ¿Tienen otro comentario de acerca del estudio, hermanos? No, pues lo que dices tú,
la reacción, yo creo que cada día es una segunda oportunidad. Cada día es una segunda oportunidad. Pues oremos, hermanos, si no hay otro comentario respecto a esto y vengamos delante de Dios.